Gloria a Dios. Yo quiero hablar en esta noche con este tema, 4 señales de que Dios vive. ¿Estamos aquí? 4 señales de que Dios vive. Nosotros debemos estar seguros de que el Señor vive. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice la Biblia en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, que el que se acerca a Dios crea que existe, dice la Reina Valera del 60. Pero otra versión de la Reina Valera, que es de 1995, dice, el que se acerca a Dios crea que existe. Entonces, hermanos, al acercarnos a Dios debemos acercarnos con convicción, con certeza de que Dios es real, de que Dios existe y que todo lo que nosotros le pidamos al Señor, el Señor nos los dará de acuerdo con su perfecta voluntad, hermanos. Entonces, para nosotros no puede haber duda de que Dios existe, porque cada uno de nosotros somos un testimonio vivo, un testimonio, hermano, de que Dios es real, ¿verdad? Porque Dios se ha manifestado a nuestra vida, Dios se ha glorificado en cada uno de nosotros y todos tenemos un testimonio acerca del poder de Dios. Pero nosotros necesitamos estar plenamente convencidos del Dios al que le servimos, porque estamos viviendo tiempos finales y estamos viviendo tiempos, hermanos, que dice la palabra del Señor que son peligrosos. Y hay muchas personas que están negando la existencia de Dios. Y nosotros necesitamos conocer la palabra del Señor y necesitamos, hermanos, mantenernos firmes en nuestra fe y firmes en nuestras convicciones. Pero no solamente eso, sino estar dispuestos, hermanos, para poder defender nuestra fe. La palabra del Señor dice que debemos contender ardientemente por esta fe. Y contender no es pelear, contender es, hermano, defender lo que creemos. Si otro cree que Dios no existe, nosotros creemos que Dios existe. Si otro no cree que Dios es real, nosotros creemos que Dios es real. A su nombre. Ahora, Dios decidió no dar pruebas de sí mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de los ateos? El problema de los ateos es que ellos dicen es que no se ha podido comprobar científicamente nunca la existencia de Dios. Pero, hermanos, para nosotros no es necesario poder comprobar la existencia de Dios, porque nosotros creemos y para nosotros la fe es más que suficiente. El Señor dijo: bienaventurados los que no vieron, pero creyeron, hermano. Y nosotros somos esos bienaventurados que no tienen necesidad de ver para creer que Dios existe. A su nombre. Entonces, creemos que Dios existe, creemos que Dios es real. Y aunque pregunte a alguien y diga: bueno, tú tienes evidencia de que Dios es real. Mi fe, hermano, me da certeza, mi fe me da convicción de que Dios es real. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Entonces, tenemos fe de que Dios existe, tenemos fe de que Dios es real, hermanos, y Dios decidió, cuando se revela al mundo, la Biblia, hermanos, es la revelación de Dios al mundo. Dios, al Señor le plació darse a conocer por medio de su palabra. Necesitamos saber quién es Dios, vayamos a la palabra de Dios. La Biblia nos muestra, hermanos, muchas cosas acerca de Dios. La Biblia nos muestra su naturaleza, la Biblia nos muestra su carácter, la Biblia nos muestra su justicia, la Biblia nos va revelando muchas cosas acerca de Dios. Entonces, aunque el Señor decidió no dar pruebas de sí mismo mediante señales sobrenaturales, el Señor nos ha dado, hermano, a la humanidad 4 señales
de que Él existe y de que Él es real. Nos ha dado 4 señales de su existencia. Y yo quiero hablar en esta noche de estas 4 señales. La primera señal es la creación, hermanos. La creación. Y esto fue lo que leímos en el Salmos, capítulo 19, versículo 1, cuando dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Mire lo que dice el escritor de este salmo, que los cielos tienen algo que contarnos y el firmamento tiene algo que anunciarnos, hermanos. Entonces, Dios dio una primera evidencia de su existencia en la creación. Cuando leemos Génesis, la Biblia dice que luego de que el Señor termina de crear todo lo que existe, el Señor miró toda la creación y dice la Biblia: y vio Dios que lo que había hecho era bueno. ¿Estamos aquí? Entonces, la primera evidencia de la existencia de Dios es su creación. La teoría evolucionista sostiene que todo esto parte a partir de un choque llamado Big Bang, una explosión, ¿verdad? Y ellos sostienen de que todo se fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy es, tanto el hombre como los animales. Pero nosotros no creemos en la teoría evolucionista, porque la teoría evolucionista niega la existencia de Dios. Nosotros creemos en la creación, por lo tanto nuestra postura, hermanos, es creacionista. Hermanos, cuando empezamos a ver lo que dice este Salmo 19, el cielo, la tierra, los planetas, las constelaciones, hermano, el universo entero, todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Todo lo que Dios hizo, lo hizo en su lugar, hermano. Todo esto, lo único que evidencia es que el mundo fue creado por la mano de un Dios todopoderoso, hermanos. Todo fue creado, hermanos, por el Dios de los cielos. ¿Estamos aquí? Cuando nosotros vemos todo lo que existe, no nos puede quedar duda de que todo esto, hermanos, es el resultado de la ingeniería divina de Dios. Entonces, pero sin embargo, el hombre que se volvió necio, dice la palabra del Señor, en su propio razonamiento, el hombre trata de negar la existencia de Dios. Y entonces el Señor dice: bueno, si el hombre no quiere entender que existe un Dios por medio de lo creado, entonces me voy a revelar al hombre. Y para revelarse al hombre, el Señor entonces usa su palabra, hermanos, para darse a conocer al hombre. Y aquí viene la segunda evidencia de que Dios existe: la Biblia. La primera le dije la creación, la segunda la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Estamos aquí? Muchas gracias, hermano. Mire, escudriñad las escrituras. ¿Cuál es la segunda evidencia de que el Señor es real, de que Dios existe? Su palabra. En su palabra Dios fue dándose a conocer al hombre, hermanos. Ahora, la Biblia es un libro más que adecuado para convencernos de la existencia de un Dios. La Biblia se escribió en un periodo alrededor de 1700 años. Y para escribir la Biblia tuvieron que intervenir
alrededor de 40 personas diferentes y de condiciones diferentes. Mire a quién Dios usa para escribir su palabra. Porque la palabra de Dios dice que el medio fueron los hombres. Los hombres estaban escribiendo la palabra del Señor, pero era el Señor detrás de ellos, inspirando las cosas que ellos tenían que plasmar en la palabra. Por eso dice la Biblia que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver a los hombres que escribieron la Biblia, nos vamos dando cuenta que hubieron hombres intelectuales como Moisés, como Pablo. Pero Dios, que no está limitado y que no se sujeta, hermano, a las condiciones de los hombres, entonces al Señor le plació usar para que escribieran su palabra a hombres que no tuvieran ningún conocimiento. Porque en la palabra de Dios también existieron hombres que eran pescadores como Pedro y Juan, y el Señor también los usó para escribir la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles que cuando Pedro predica por primera vez, la gente que sabía que era un pescador, la gente empezó a admirarse y decía: ¿cómo este hombre tiene palabras tan elocuentes? Si este hombre lo único que sabe es tirar la red, este hombre nunca fue a la escuela. Dice la palabra que todo el mundo se admiraba porque Pedro era del vulgo. Pero dice Pablo que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, acomoda lo espiritual a lo espiritual, y el Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo te forma, el Espíritu Santo te dice lo que tú tienes que hablar. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Estamos aquí? Entonces, cuando estudiamos la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, yo muchas veces he dicho: pero esto no parece que fuera escrito por un hombre que no sabía leer ni escribir. En Hechos de los Apóstoles los hombres se sorprendieron y dijeron: este es un hombre del vulgo que no sabe leer ni escribir. Y cuando usted lee la primera carta y la segunda carta de Pedro, Pedro usa palabras que usted dice: pero ¿cómo un hombre pescador puede hablar de palabras así? Entonces, hermanos, usa palabras más allá de lo que nosotros podamos comprender. Luego, cuando revisamos lo que Juan escribió, Juan era un hombre pescador, hermano. Pero cuando empezamos a ver lo que él escribió 5 libros en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, ya son 4 libros. Y Apocalipsis, 5 libros, hermanos. Entonces, Dios usó a hombres intelectuales, pero también Dios usó a hombres que tenían escasa educación, para demostrarnos, hermano, que esta palabra no es humana, para mostrarnos que esta palabra es del cielo, para mostrarnos que esta palabra es eterna. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Su nombre sea la gloria. Para mostrarnos que esta palabra, aunque la escribieron hombres, porque esa es otra forma que se está atropellando en estos días, cuando la gente quiere negar la veracidad de la Biblia, dice: sí, pero hombres escribieron la Biblia. Es verdad que hombres tomaron un papel y tomaron una pluma, pero el Espíritu Santo estaba detrás de ellos, guiándolos en lo que ellos tenían que escribir. ¿Estamos aquí? Cuando usted lee cualquier libro de cualquier tema, usted se va a dar cuenta de algo. Aunque el escritor haya sido un hombre muy conocido, muy famoso en literatura, puede tener un premio Nobel en literatura si usted quiere, pero cuando usted lee un libro de aquel, sus palabras son muertas. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, está leyendo palabras vivas, porque el Señor dijo: mi palabra es espíritu y es vida. A su nombre. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted no lee la palabra de Dios, la Biblia lo lee a usted, y la Biblia le habla a usted en el punto que tiene que hablarle. ¿Estamos aquí? Porque dice la palabra del Señor que la palabra de Dios penetra
hasta discernirnos a nosotros mismos, nuestras propias intenciones y también nuestros pensamientos. Entonces, nosotros no leemos la Biblia. Algunas veces parece que la Biblia nos estuviera leyendo a nosotros, porque es una palabra viva y es eficaz. Y no hay duda que es la palabra de Dios. Y no hay duda, hermanos, que es sagrada escritura. Por eso el Señor dijo: escudriñen la Biblia, escudriñen la Biblia. A su nombre. Y escudriñar la Biblia no es un asunto de coger la Biblia 5 minutos al día y ya. O en el rato de que hay que leer la Biblia, leer el Salmo 117, que es el más corto, y ya lo leí porque tiene 2 versículos. Se acaba en menos de 1 minuto. Debemos darnos un tiempo, hermanos, para escudriñar la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando usted lea la palabra de Dios se dé un tiempo. Dese un tiempo para pasar con la Biblia. Ame la Biblia. Hermano, la Biblia es la carta de amor que le dejó el amado a su amada. El amado es el Señor y la amada es la iglesia. Y el Señor le dejó a su iglesia 66 cartas de amor. ¿Estamos aquí? Y no puede ser que la amada diga que está enamorada de él, pero nunca lee la carta que le dejó. Necesitamos leer la palabra de Dios. Un hombre compró en una ocasión un boleto para un crucero y se gastó todo el dinero que tenía. Y ya cuando estaba dentro del crucero empezaron a pasar los días y él no tenía dinero para comprar nada. Se gastó todo en el boleto y no podía comer, no podía ir a ningún lugar, no podía disfrutar ningún espacio del crucero porque no tenía dinero. Y un día va pasando por allí alguien que trabajaba en el crucero y él le dice: hazme un favor, yo te ayudo en lo que tú quieras, te ayudo a trapear, te ayudo a limpiar, te ayudo a lavar platos, te ayudo a cocinar, lo que sea, pero por favor dame de comer. Desde que nos subimos a este crucero yo no he comido nada. Y el hombre lo queda mirando y le dice: ¿usted compró el boleto? Y él dice: sí, yo lo compré, por favor déjeme ver su boleto. Y el hombre saca entre su bolsillo el boleto y se lo enseña al que trabajaba en el crucero. Y el hombre le dice: wow. Quedó sorprendido. Usted compró el boleto, usted pagó el boleto porque tiene su nombre, pero cometió un error, no leyó el boleto. Porque aquí dice que usted tiene acceso a la piscina, usted tiene acceso al comedor, usted tiene acceso a todos los lugares del crucero, pero usted se está perdiendo privilegios muy grandes porque no leyó el boleto. Y yo me pregunto, ¿cuántos cristianos estarán perdiendo privilegios en Dios porque tienen un boleto pero no lo están leyendo, hermanos? Necesitamos leer el boleto. Lea la palabra del Señor. Porque estamos viviendo, hermano, en tiempos donde los cristianos dicen amén a todo, pero ni siquiera se detienen un rato para saber si lo que le están diciendo amén es bíblico. La Biblia dice que entre toda la gente a la que Pablo le predicó, a Pablo le agradó mucho unos hermanos en una región llamada Berea. Pablo dijo: en todos mis viajes misioneros no hallé gente más noble que los hermanos de Berea. Porque dice que todo lo que Pablo les enseñaba, ellos lo anotaban. Pero cuando iban a su casa, iban a comprobar por las escrituras si lo que Pablo les estaba diciendo era cierto, hermano. Entonces tenemos un boleto, pero no lo estamos revisando. No estamos leyendo la palabra de Dios. Tenemos allí una Biblia que se está empolvando y solamente la cogemos cuando vamos para la iglesia. Pero en el día no estamos leyendo la palabra de Dios. Y necesitamos leer la palabra de Dios, hermano. Pedro nos advierte que en los tiempos finales habrán falsos maestros y habrán falsos profetas. ¿Y usted cómo cree que va a venir un falso maestro, hermano? Diciendo: soy un falso maestro. No, un falso maestro va a venir con una Biblia. La palabra del Señor dice que van a haber falsos profetas. ¿Y cómo va a venir un falso profeta diciendo: soy un falso profeta? No, señor.
sino con una Biblia, pero distorsionando lo que dice esa Biblia. Pero la iglesia necesita conocer lo que dice la Biblia para que pueda discernir entre lo que es verdadero y también entre lo que es falso. Entonces, 1700 años para escribir la Biblia, 40 hombres de diferentes condiciones. Hermano, no obstante, hay una increíble lógica en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis que desafía la idea de una autoría humana. Hay además señales de lo sobrenatural en muchas profecías cumplidas. Cuando revisamos la Biblia, hay profecías sobre naciones. Revisamos la Biblia, hay profecías sobre individuos. Hay profecías sobre el mismo Mesías que tenía que venir. Estamos aquí y vino. La primera venida tenía una cita con la muerte y sin embargo vino a la cita con la muerte. Pero en su segunda venida viene a la cita con su novia amada, hermano. Y si no dudó en venir a la cita con la muerte, mucho menos dudará en venir a la cita con su amada. A su nombre. Entonces, cuando leemos la Biblia hay muchas profecías cumplidas. Vemos profecías acerca de Egipto, profecías sobre Sodoma y Gomorra, sobre Babilonia, sobre los judíos, sobre el surgimiento de 4 imperios mundiales sucesivos. La Biblia dice que tenía que levantarse un imperio babilónico y luego Meda y Persia y luego Grecia y luego Roma, y todo eso se cumplió, hermano. Entonces, cuando leemos la palabra del Señor es demasiada exacta para que sea una coincidencia. La única conclusión a la que podemos llegar, hermanos, es que solo la mano del Dios sobrenatural puede explicar tal fidelidad. La palabra del Señor es veraz. Por eso dijo David: la suma de tu palabra es verdad. Por eso dice Pablo, hermano, en el Nuevo Testamento: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra del Señor es tan exacta, tan específica, es infalible, es inerrante, hermano, que nosotros no podemos tener duda que es la palabra de nuestro Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Jesús dejó bien claro que la Biblia es más que suficiente para informar a la humanidad acerca de Dios, acerca de la eternidad y cómo llegar allá. Tercer punto, la vida de Jesucristo. Leamos Hebreos capítulo 1, versículo 1, por favor. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La mayor de todas las evidencias la encontramos en la vida y en las actividades del Señor, hermanos. Nosotros no podemos tener duda de la existencia del Señor. Jesús nos enseñó muchas cosas acerca de Dios que ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento las habían mencionado. El Señor se da a conocer en el Antiguo Testamento con su nombre, Jehová. Pero cuando el Señor viene, no presenta a Dios de esta forma, sino que el Señor lo presenta como un padre. Y cuando los discípulos le dicen: enséñanos a orar, Él dice: oren Padre nuestro.
Jesús no solamente dijo, Él es mi Padre. Jesús dijo, es el Padre de todos ustedes. La Biblia dice que a todos los que creyeron y le han recibido, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y el Señor vino a revelarnos, hermanos, al Padre. Pero el Señor también vino a enseñarnos que podíamos tener una relación con el Padre. Por eso cuando oren, dijo el Señor, no vayan acercándose a Dios con la idea de que es un Dios que si alguien cometió un error, lo va a castigar, lo va a golpear, lo va a maltratar. Él dijo, es un Padre tan amoroso que en una ocasión le cuenta a los discípulos una historia. Le dijo, un hombre tenía 2 hijos y el uno decidió irse lejos y fue a malgastar todo lo que tenía. Y luego reconoce su error y vuelve a la casa de su padre arrepentido. Y cuando vuelve, no fue él quien salió corriendo. Cuando regresa fue el padre quien salió corriendo para abrazar y para besar a su hijo. Esa es la idea que ustedes deben tener sobre ese Padre amoroso, dijo el Señor. A su nombre. ¿Estamos aquí? Entonces Jesús vino para darnos la más grande revelación acerca del Padre. No podemos encontrar en ninguna otra parte una revelación de tal manera como la que nos dio el Señor Jesús. Cualquier persona que lea las palabras del Señor Jesucristo acerca de Dios en los evangelios puede tener información más que suficiente para creer en Dios. Un día Felipe, uno de sus discípulos, viene y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Ya los discípulos aprendieron a hablar el lenguaje de Jesús. Jesús llega hablando del Padre y le dice, no es solo mi Padre, también su Padre. Y luego Felipe aprende y dice, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, Felipe, no hay necesidad de que yo te muestre al Padre, porque quien me ha visto a mí, ha visto también a mi Padre, hermano, porque ¿qué hijo no se parece a su padre? Y esa es la medida, la estatura que debe alcanzar cada cristiano, hermano. Llegar a parecerse a su Padre celestial. Entonces, cuando leemos en la Biblia acerca de la vida de Jesús, podemos darnos cuenta, hermano, de que Dios existe, de que Dios es real. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dijo el Señor, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado. Muchas gracias. Cuarto punto, el poder de la cruz. Quiero que me acompañe 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. ¿Estamos allí? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hermano, el apóstol Pablo se refirió al mensaje de la cruz como el poder de Dios. Pablo quiso dejar en claro que la cruz no es solamente un símbolo, porque la gente, cuando hablamos de cruz, lo primero que le viene a la cabeza es un símbolo. Y la cruz no es solamente un símbolo, sino que cuando hablamos de la cruz, estamos hablando del poder
de Dios. Los creyentes demuestran, hermano, su salvación por medio de sus vidas transformadas. Mire, ¿cuál es la evidencia de que usted es salvo? ¿Cuál es la evidencia de que yo soy salvo? Una vida transformada. Si no hay una vida transformada, entonces no somos salvos. Porque la palabra del Señor dice que quien empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará. Entonces, la evidencia de que somos salvos es una vida transformada. Ahora, durante más de 2000 años, hermanos, desde que Cristo murió y resucitó, muchas personas, miles de millones de personas, han estado llegando a la cruz. Y en ese lugar se han encontrado con un Salvador. Y en ese lugar se han encontrado con su salvación, hermano. Y sus vidas cambió, su vida fue transformada. Un drogadicto se encontró con la cruz y dejó de drogarse. Una lesbiana se encontró con la cruz y dejó, hermano, sus prácticas. Lo mismo hizo un alcohólico cuando se encontró, hermano, con la cruz. Se encontró no con un símbolo, se encontró con el poder de Dios que transforma vidas. Ahora, cuando una persona dice Dios no existe, alguien que cree que Dios no existe puede tirar al piso cualquier argumento, por más bueno que sea. ¿Estamos aquí? Usted le dice a un ateo, Dios existe, y puede tener el mayor de todos los argumentos. Pero el ateo dice, yo creo que no existe, y punto. Usted no lo va a hacer cambiar de idea. Pero ¿qué tal cuando le demostramos a alguien que no cree una vida que fue transformada? Es imposible que el hombre cambie por sí mismo. Es imposible, hermano, decirle a alguien cambia, a una esposa que le diga a su marido cambia. No va a cambiar ese hombre. Una madre que le diga a su hijo cambia, no va a cambiar esa persona. Usted y yo no tenemos poder para cambiar, pero cuando nos encontramos con esa bendita cruz, hermano, cuando nos encontramos con el Salvador de nuestras almas, cuando recibimos la salvación, recibimos el poder para cambiar y para ser transformados. Pero esto no es suyo ni mío. Dice la palabra del Señor, no es con espada ni con ejército, sino con su santo. Nosotros no cambiamos. Ni aunque queramos cambiar, no podemos hacerlo. El Espíritu Santo tiene que ayudarnos, tiene que intervenir, hermanos. Entonces, ¿qué es el poder de la cruz? Es el poder de Dios que transforma vidas. ¿Y qué puede decir alguien que no cree en Dios? Cuando le decimos, aquí hay alguien que abandonó el vicio de las drogas. Aquí hay alguien que abandonó el vicio del alcohol. Y tiene 10 años, 20 años sirviéndole al Señor. Entonces, hermano, hay evidencias de que Dios existe. Primera evidencia, la creación. ¿Quiere saber si hay un Dios que existe? Observe lo que está a su alrededor. Todo creado perfectamente. No podemos negar la existencia de Dios. Segunda evidencia, la Biblia. La Biblia es tan preciosa, es tan hermosa. Cada detalle está en su lugar, hermanos. Usted lee el Antiguo Testamento y no lo puede comprender. Pero cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted dice, wow, ahora entiendo qué estaba diciendo Moisés en el Antiguo Testamento. Y cuando usted lee el Nuevo Testamento, no entiende lo que Pablo está diciendo hasta cuando va a leer el Antiguo Testamento, hermano, y comprende todo el panorama bíblico. Porque se complementa la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tercera evidencia que Dios existe, Jesucristo. Él vino a darnos a conocer al Padre.
Y cuarta evidencia, vidas transformadas. Quieren negar la existencia de Dios diciendo que no creen en la creación, no hay problema. Quieren negar la existencia de Dios diciendo que no creen en la Biblia, no hay problema. Quieren negar los hombres la existencia de Dios diciendo que Jesucristo no existió, no hay problema. Pero ¿cómo usted explica que un hombre cambia por sí solo sin un Dios que le ayude? Para eso, hermano, no hay, hermano, duda de que Dios es real. ¿Qué tal cuando viene una persona que estaba enferma de cáncer y se sana? ¿Qué tal cuando viene una persona que tenía muchos años con diabetes y se sana? ¿Qué tal cuando viene una persona que estaba ciega y empieza a ver cuando se encontró con el poder de Dios, hermano? No hay cómo negar la existencia de Dios frente a eso. A su nombre sea la gloria. Cuando el Señor Jesús le dio la vista a un ciego, ya voy terminando. Dice la Biblia que se juntaron todos los religiosos y dijeron: ¿quién te sanó? ¿Quién te devolvió la vista? Porque tú naciste ciego. Y el hombre dijo: la verdad, yo no lo vi. Cuando él llegó no lo vi. Cuando él se fue tampoco lo vi. Solo sé que cuando él venía llegando estaban gritando: hijo de David. Y él también empezó a gritar: hijo de David, ten misericordia de mí. Y los religiosos dijeron: ese hombre es un pecador. Tú no lo viste, porque tú dices que cuando él llegó y se fue, tú estabas ciego. Pero ese hombre es un pecador. Llamaron a los padres del ciego y dijeron: este es el hijo de ustedes. Sí. ¿Por qué está viendo? Y los padres dijeron: bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que salió de la casa en la mañana ciego y ahora está viendo, hermano. Nos mandó un video de WhatsApp y estaba viendo. No entiendo, pero estaba viendo. Y le vuelven a preguntar al ciego y le dicen: pero ¿quién te sanó? Y él dice: bueno, me topé con Cristo y Cristo me sanó. Y vuelven a insistir los fariseos: pero ese hombre es pecador. Y el ciego pega un grito al cielo y dice: mire, si es pecador o no es pecador, yo no lo sé. Lo que sé es que estaba ciego y él me devolvió la vista. Frente al argumento de él, querían neciar. Frente al argumento de los padres, querían neciar. Pero frente a la evidencia de que era ciego y ahora estaba viendo, no podían negarlo. Hermanos, seamos evidencia de que Dios existe. Seamos cartas abiertas para que los hombres vean en nosotros la existencia de un Dios, hermano, que existe. ¿Estamos aquí? Seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos sal de esta tierra, hermano. Que cuando los hombres vean y digan: pero ¿cómo esta persona que antes estaba perdida en el vicio, perdida en las calles, perdida en la droga, ahora es completamente libre, completamente salvo? A su nombre sea la gloria. Que los hombres digan: yo quiero tener lo mismo que usted tiene. Y quiero encontrar al mismo Dios que usted encontró. Entonces, frente a una evidencia, los hombres no pueden negar la existencia de Dios. ¿Estamos aquí? Vamos a brindarle al Señor una fuerte ofrenda de aplauso, hermanos. Gloria a Jesús. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora. Aleluya. Levante sus manos a los cielos, hermano. Levante sus manos a los cielos. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia, hermano. Si los hombres no creen en la existencia de Dios, no hay problema. Usted necesita tener la convicción y la certeza. Porque el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios es bueno. Aleluya. Dios está aquí en esta noche, en este lugar, iglesia.
Su presencia está en esta noche, en este lugar. No importa si los hombres no creen en Él, porque los hombres dicen, pero es que no lo veo. Porque los hombres quieren razonar sobre la existencia de Dios. Para nosotros es suficiente, hermano, con creer que Él existe. Bienaventurados los que no le vieron, pero creyeron. El Señor está aquí en esta noche, paseándose en este lugar. Paseándose en este lugar. No lo vemos, pero lo sentimos, sentimos sus caricias.